Nuestra solidaridad, la solidaridad del Grupo Parlamentario Socialista con el Gobierno y con el pueblo de Ucrania. El Gobierno de España sigue garantizando la continuidad en la respuesta del sistema sanitario en el control de la pandemia. España necesita estabilidad y recuperación económica, por mucho que ustedes, señorías del Partido Popular, se han empeñado en lo contrario. Y además, señora Río Lobos, venir a hablar hoy aquí de voracidad justo en estos días. Oiga, por favor. Por favor, sí, por en favor. proteger y mejorar la vida de los españoles. Por favor, señora Prieto, un segundo, yo le paro el tiempo. Por favor, ruego silencio porque si no es muy difícil hablar así con la portavoz. Si tienen que hablar para enmiendas, ruego que lo hagan en el pasillo. Continúe. Bueno, venía diciendo que choca que hoy la señora Río Lobos hable de voracidad justamente en estos días. Pero en proteger y mejorar la vida de los españoles es en lo que está el Gobierno liderado por Pedro Sánchez, con sentido de Estado y altura de miras, para que la calidad de vida de los ciudadanos sea mejor. Un Gobierno sometido a un trabajo durísimo, sin descanso, para superar una pandemia. Y ahí nos encontrarán a los socialistas, en la política útil. Y les pido que vuelvan ustedes a ella, porque así es como nosotros entendemos el patriotismo. Porque ustedes, señorías del Partido Popular, ¿qué han hecho? Y yo se lo digo, desde el principio de la pandemia se han dedicado a utilizarla como si no hubiera un mañana para confrontar con el Gobierno de España. Pero vaya que el mañana les ha llegado esta semana y realmente les ha encontrado en sus horas más oscuras confrontando entre ustedes, lamentablemente, y siento decirlo, hasta el ridículo. Y un ridículo como el de su viaje a Bruselas para intentar boicotear fondos europeos. Pero mientras la vida les pasa por delante, entre refriegas y entre contiendas internas, el Gobierno de España trabaja y sube el salario mínimo de esos trabajadores y trabajadoras, revaloriza las pensiones, sube las becas, prorroga los ERTEs. Errores, bandazos y engaños. ¿A quién se refieren ustedes con estos términos que han escrito en su proposición no de ley? O, mejor dicho, ¿en qué o en quién estarían ustedes pensando? La verdad, ¿qué oposición tenemos en España? Se instalan en la descalificación constante, pero realmente no hacen oposición al Partido Socialista. Hacen ustedes oposición a España. ¿Y qué decir de los que están a la derecha del PP, que ya es estar a la derecha? Recapacitando seriamente, han recurrido a todas las vías a su alcance para torpedear las medidas que tuvo que adoptar el Gobierno de España para poner freno a la pandemia. Solo desde la irresponsabilidad se puede actuar así. Pero la pandemia se afronta con medidas farmacológicas como la vacunación y con medidas no farmacológicas, entre otras con las mascarillas. Es verdad que la estrategia de vacunación es una medida clave en la lucha contra la pandemia. Hoy tenemos más del 91% de la población vacunada en pauta completa, con vacunas que son seguras y eficaces, que han permitido reducir la gravedad y la letalidad de la enfermedad. Y quiero decir y recordar aquí que, junto con el agua potable, la vacunación es de las medidas de salud pública que más vidas salvan en el mundo. A la vacunación, el Gobierno de España ha añadido otras medidas no farmacológicas como el uso de las mascarillas y por eso se ha decidido mantener hasta el 30 de junio el IVA superreducido a las mascarillas quirúrgicas por el uso obligado a consecuencia de la pandemia y la aplicación del IVA cero a las mascarillas destinadas a entidades públicas sin ánimo de lucro. Además, el Gobierno ha entregado y donado más de 300 millones de mascarillas desde el inicio de la pandemia. Y a veces utilizan ustedes a los colectivos vulnerables para argumentar en sus tesis, pero no les he visto oponerse al copago sanitario, que dejó a un montón de personas sin poder retirar sus medicamentos de las oficinas de farmacia. Termino ya. ¿Qué han hecho ustedes con las mascarillas, además de utilizarlas para poner palos en las ruedas? Bueno, sí, en Madrid lo acabamos de ver, señorías del PP. Quiero decir que necesitamos de diálogo y de acuerdo. Y pese a todo, les tendemos la mano una vez más, señorías del PP y de las derechas. Muchas gracias. Arrimen el hombro con el Gobierno. Muchas gracias.